México, en el siglo XIX, vivió uno de los periodos más complejos de su historia. Apenas había logrado la independencia, pero la inestabilidad política, la falta de unidades y los problemas económicos lo hicieron vulnerable frente a la invasión extranjera y la guerra interna. Hoy vamos a repasar los principales momentos de esta lucha que marcaron el país. Todo empezó con Texas. México permitió la entrada de colonos extranjeros, sobre todo estadounidenses, con la idea de poblar el territorio. Sin embargo, esos colonos no respetaban las leyes mexicanas, mantenían la esclavitud, no hablaban español y buscaban mayor autonomía. En 1836, Texas declaró su independencia después de batallas como la famosa del Álamo. México intentó recuperarlo, pero fue derrotado. Aunque Texas funcionó como república un tiempo, en 1845 se anexó a Estados Unidos, lo que encendió las tensiones entre los dos países. En 1846 comenzó la guerra entre México y Estados Unidos. El ejército estadounidense era mucho más fuerte y organizado. Entraron por el norte y también desembarcaron en Veracruz para avanzar hacia el centro del país. En 1847 las tropas de Estados Unidos llegaron hasta la Ciudad de México y entraron al castillo de Chapultepec, defendido por jóvenes cadetes conocidos como los Niños Héroes. Aunque la resistencia fue valiente, México no pudo detener la invasión. El conflicto terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. México perdió más de la mitad de su territorio. Texas, California, Arizona, Nuevo México y otros. Fue una de las pérdidas más dolorosas de la historia nacional. Guerra de Reforma. Después vino un conflicto interno, la Guerra de Reforma. En 1857 se aprobó la Constitución con ideas liberales como la libertad de expresión y la separación iglesia. Los conservadores se opusieron porque afectaban los privilegios de la iglesia y del ejército. Esto dividió al país en dos gobiernos, uno liberal con Benito Juárez y otro conservador con Miramón. Durante años hubo batallas, ciudades sitiadas y una guerra civil que destacó muchísimo a México. Finalmente, en 1860, los liberales triunfaron. Juárez entró a la Ciudad de México, pero el país estaba devastado y endeudado. Esa debilidad abriría la puerta a otra invasión extranjera, esta vez de Europa. En 1861, Juárez anunció la suspensión de pagos de la deuda externa. España, Inglaterra y Francia enviaron barcos para presionar. Los dos primeros se retiraron tras negociar, pero Francia decidió quedarse e invadir el país. El 5 de mayo de 1862 ocurrió un hecho histórico, la Batalla de Puebla. El ejército mexicano, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, derrotó a las fuerzas francesas, consideradas de las poderosas del mundo. Fue una victoria que dio esperanza. Sin embargo, los franceses regresaron con más tropas y ocuparon la Ciudad de México en 1863. Poco después trajeron a Maximiliano como emperador junto a su esposa Carlota. Maximiliano trató de gobernar con algunas ideas liberales como la libertad de culto y leyes a favor de campesinos, pero no logró contentar ni a liberales ni a conservadores. Además, dependía totalmente de las tropas francesas. Cuando Francia retiró su apoyo en 1866, Maximiliano quedó aislado. Fue capturado en Querétaro junto con Miramón y Mejía. En 1867, los tres fueron fusilados. Con eso terminó el Segundo Imperio. Finalmente, Juárez restauró la República en 1867. México demostró que, aunque era un país joven y golpeado, tenían la capacidad de resistir y defender su soberanía. Todo este siglo estuvo lleno de guerras, pérdidas y sufrimientos, pero también de victorias y esperanzas. Gracias a esta lucha, México reafirmó su independencia y construyó las bases de la nación que somos hoy.